En este preciso momento, mientras el dólar estadounidense cae a su nivel más bajo en 2 semanas y el oro alcanza un récord histórico por encima de los 4,700 dólares la onza, el imperio estadounidense acaba de declarar la guerra económica contra sus propios aliados de la OTAN. El 18 de enero de 2026, Donald Trump anunció aranceles del 10% sobre 8 países europeos: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, amenazando con incrementarlos al 25% para junio si no aceptan la compra completa y total de Groenlandia. Esto no es diplomacia. Es extorsión imperialista en su forma más descarnada. Trump publicó imágenes generadas por inteligencia artificial mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela cubiertas por la bandera estadounidense. No es arte, es propaganda imperialista, declaración de intenciones de un imperio que ha abandonado cualquier pretensión diplomática. El presidente francés Emmanuel Macron le envió un mensaje de texto posteriormente filtrado preguntándole: «No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia». La respuesta de Trump: amenazar con aranceles del 200% sobre el vino y champán francés. Estamos presenciando la descomposición en tiempo real de las relaciones transatlánticas que sostuvieron el orden mundial durante 75 años. Ahora bien, ¿por qué Groenlandia? ¿Por qué este momento específico? La narrativa oficial habla de seguridad nacional, de prevenir la expansión china y rusa en el Ártico. Pero déjame mostrarte la evidencia material que los medios corporativos nunca te cuentan. Groenlandia posee algunas de las mayores reservas inexplotadas de minerales de tierras raras del mundo, específicamente neodimio, praseodimio, disprosio, elementos absolutamente críticos para la fabricación de semiconductores avanzados, baterías de vehículos eléctricos de próxima generación, turbinas eólicas y sistemas de armamento de precisión como misiles guiados y drones militares. Hablamos de recursos valuados conservadoramente en trillones de dólares, pero potencialmente en decenas de trillones si consideramos la demanda futura en la transición energética global. Actualmente, China controla más del 80% de la producción mundial de tierras raras procesadas, dándole un estrangulamiento estratégico sobre las cadenas de suministro tecnológicas occidentales. Groenlandia representa la única reserva significativa fuera del control chino que podría romper ese monopolio. Además, las aguas árticas de Groenlandia contienen reservas estimadas de petróleo y gas natural comparables en volumen a las de Arabia Saudita, recursos que se están volviendo económicamente accesibles debido al derretimiento acelerado de los glaciares causado por el cambio climático antropogénico. Otra contradicción grotesca del capitalismo extractivo que ahora busca lucrar con el desastre ecológico que él mismo creó. Y estratégicamente, Groenlandia controla las rutas marítimas árticas emergentes que, según proyecciones de la industria naviera, reducirán los tiempos de navegación entre Asia y Europa en un 40% para 2040, potencialmente moviendo billones de dólares en comercio global anualmente. Quien controle Groenlandia controla el futuro del comercio ártico. Punto. Desde una perspectiva marxista, esto no es una aberración, sino la lógica inevitable del capitalismo imperialista en crisis. El análisis de clase revela los intereses materiales. Las corporaciones mineras estadounidenses necesitan acceso a esos minerales para competir con China. Las petroleras como ExxonMobil y Chevron ven en Groenlandia la próxima frontera después de Venezuela. El complejo militar industrial requiere bases árticas para acercar a Rusia y China. No es sobre democracia, no es sobre derechos humanos, no es sobre seguridad nacional. Es sobre control de recursos, rutas comerciales, dominación geopolítica. Es sobre ganancias. Los mercados financieros ya están en pánico. Los futuros del Nasdaq cayeron 2%, el Dow Jones 1.6%, el S&P 500 1.8% cuando Trump intensificó sus amenazas el lunes por la mañana. Los bonos del Tesoro estadounidense se desplomaron porque los inversionistas globales pierden confianza en la estabilidad de Estados Unidos como socio confiable. El rendimiento de los bonos a 30 años subió por encima del 4.90%, señal de que los inversores están demandando mayor compensación por el riesgo de prestar al gobierno estadounidense. Las acciones de empresas de lujo francesas se hundieron. LVMH, propietaria de marcas de champán como Veuve Clicquot, cayó 2%, Rémy Cointreau perdió 2%, Laurent Perrier bajó 1% ante la amenaza de aranceles del 200%. El dólar alcanzó su nivel más bajo en 2 semanas contra una canasta de monedas mientras el oro se disparó por encima de 4,700 dólares la onza, alcanzando nuevos máximos históricos. La plata también tocó récords. ¿Qué nos dicen estos movimientos de mercado?
que el capital global está huyendo del dólar hacia activos refugio como el oro. Que la confianza en la hegemonía monetaria estadounidense que sostiene su imperio desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944 está resquebrajándose ante nuestros ojos. Y cuando un imperio pierde control sobre su moneda, cuando los inversores globales comienzan a dudar de la estabilidad del dólar como reserva de valor universal, ese imperio está en caída libre. No es exageración. Es lo que los datos del mercado nos están gritando. Contextualicemos esto históricamente. Lo que Trump intenta con Groenlandia no es nuevo. Es el mismo manual que Estados Unidos usa desde hace 150 años. En 1898, anexionaron Hawái usando marines para derrocar la monarquía. En 1898, tomaron Puerto Rico como botín de guerra y lo mantienen como colonia. En 1903, fabricaron la secesión de Panamá para controlar el canal. En 1954, derrocaron al gobierno democrático de Guatemala porque quería nacionalizar tierras de la United Fruit Company. En 2003, invadieron Irak bajo mentiras sobre armas de destrucción masiva cuando el objetivo real era el petróleo y quebrar el intento de Saddam de vender petróleo en euros. Y ahora, en 2026, repiten la jugada con Groenlandia, pero esta vez contra aliados de la OTAN, demostrando cuán desesperado está el imperio. La ministra de Groenlandia para Industria y Recursos, Naaja Nathanielsen, declaró a CNBC: de repente encontrarnos en medio de una tormenta sobre adquirirnos como un producto o una propiedad es realmente difícil para nosotros. Escuchen esas palabras. Adquirirnos como un producto. Eso es lo que somos bajo el capitalismo, mercancías. Groenlandia, con sus 57,000 habitantes, con su cultura inuit milenaria, con su camino hacia la independencia, está siendo tratada literalmente como un bien raíz que Trump puede comprar o tomar por fuerza. Nathanielsen advirtió: la amenaza de ocupación es devastadora para nosotros. Si fuéramos ocupados, significaría la destrucción de nuestra cultura. Genocidio cultural. No es hipérbole cuando vemos el patrón histórico del colonialismo estadounidense sobre pueblos indígenas. Trump ha sido explícito. Dijo que Estados Unidos tomará Groenlandia de una manera o de otra, sin descartar fuerza militar. Después de reuniones diplomáticas donde hubo desacuerdo fundamental, según Dinamarca, varios países de la OTAN, Alemania, Francia, Suecia y Noruega, enviaron personal militar a Groenlandia en misión de reconocimiento. Es decir, Groenlandia no está sola, la OTAN no permitirá que extorsionen a un miembro. Pero eso desató la furia de Trump, quien inmediatamente amenazó con aranceles punitivos contra todos esos países. Muchos dirán que Trump solo está negociando, que es su estilo, que llegará a un acuerdo. Pero eso ignora la realidad material de la crisis sistémica del capitalismo estadounidense. Estados Unidos enfrenta déficits comerciales récord, una deuda de 36 trillones de dólares, infraestructura en decadencia, población trabajadora empobrecida mientras multimillonarios acumulan riqueza obscena. El imperio ya no puede sostener sus 800 bases militares en 70 países solo con poder económico porque ese poder disminuye frente a China y BRICS. Entonces recurre a lo que le queda: chantaje, amenazas, intervención militar. Venezuela fue la prueba piloto el 3 de enero cuando capturaron a Maduro. Ahora Groenlandia es el siguiente objetivo. Y no es solo Groenlandia. Trump publicó ese mapa falso mostrando a Canadá bajo la bandera estadounidense, amenazando que es vulnerable en el Ártico y debe gastar más en defensa. Ha insinuado usar fuerza económica para convertir a Canadá en el Estado 51. Todo mientras mantiene control sobre Venezuela y sus reservas petroleras, las más grandes del mundo. ¿Ven el patrón? Expansión imperial coordinada hacia recursos estratégicos, petróleo venezolano, minerales y rutas árticas de Groenlandia, territorio canadiense para completar el control norteamericano. La Unión Europea no se queda de brazos cruzados. Los embajadores de los 27 países miembros sostuvieron una reunión de emergencia extraordinaria el domingo pasado, apenas horas después de que Trump publicara sus amenazas en Truth Social. Están considerando un paquete masivo de aranceles de represalia por un valor de 108.000 millones de dólares sobre productos estadounidenses estratégicos, desde productos agrícolas hasta maquinaria industrial y tecnología. Están discutiendo restricciones severas a empresas tecnológicas estadounidenses que operan en el mercado europeo, potencialmente forzando a gigantes como Google, Amazon, Meta y Microsoft a elegir entre el mercado estadounidense o el europeo.
Están hablando seriamente de cancelar unilateralmente el acuerdo comercial que negociaron con Estados Unidos apenas el año pasado. Y más allá de aranceles comerciales, están explorando la opción nuclear, contramedidas financieras que podrían incluir la venta coordinada de activos estadounidenses por un valor estimado de 8 trillones de dólares que poseen inversores e instituciones financieras europeas. Deutsche Bank publicó un análisis advirtiendo que si Europa comienza a liquidar sistemáticamente sus enormes tenencias de bonos del Tesoro estadounidense, de acciones de corporaciones estadounidenses, de inversiones inmobiliarias comerciales y residenciales en Estados Unidos, podría provocar no solo un colapso del dólar, sino potencialmente una crisis financiera en cascada que haría palidecer la crisis de 2008. El banco alemán literalmente utilizó la palabra catastrófico para describir el escenario potencial. Esto no es retórica diplomática. Esto es guerra económica total, y los europeos están mostrando que tienen munición financiera para devolver el golpe. Desde el análisis de clase, ¿quién paga el precio? No los multimillonarios como Trump o Elon Musk o accionistas de ExxonMobil. Son los trabajadores. Trabajadores europeos verán precios más altos por productos estadounidenses debido a aranceles de represalia. Trabajadores estadounidenses pagarán productos europeos más caros. Trabajadores groenlandeses ven amenazada su forma de vida por posible ocupación militar y explotación corporativa. Trabajadores canadienses ven cuestionada su soberanía. Trabajadores venezolanos viven bajo ocupación efectiva. La clase trabajadora global siempre paga las guerras de la burguesía imperialista y las contradicciones del capitalismo que esto expone. Trump justifica su agresión argumentando protección contra China y Rusia. Pero al amenazar y alienar a todos sus aliados de la OTAN, los empuja exactamente hacia los brazos de China y Rusia. El ministro ruso Lavrov ya comentó que las tensiones sobre Groenlandia representan una crisis profunda para la OTAN. Está disfrutando el espectáculo. China observa porque esto muestra al mundo que Estados Unidos no es socio confiable, que traicionará a cualquiera por recursos. Los países del sur global, considerando BRICS, ahora tienen toda la evidencia que necesitan. El primer ministro británico Starmer emitió una crítica rara diciendo que las amenazas son completamente incorrectas. Macron habló de rechazar a los matones y defender el Estado de Derecho. Líderes europeos hablan de acelerar autonomía estratégica europea, construir capacidades militares independientes, reducir dependencia de Estados Unidos. Trump está destruyendo la alianza transatlántica que ha sido pilar de la hegemonía estadounidense desde 1945. Es autodestructivo, pero es la lógica inexorable de un imperio en decadencia terminal que ya no puede competir económicamente y solo le queda la coerción. Lo que presenciamos no es simplemente un presidente errático. Es la manifestación de una transición histórica del sistema mundial capitalista. El orden unipolar con Estados Unidos como hegemón que emergió tras el colapso soviético en 1991 está llegando a su fin. La era del dominio del dólar está siendo desafiada por comercio en monedas locales, el sistema de pago BRICS que elude SWIFT, el hecho de que China ya es socio comercial número 1 de más de 120 países mientras Estados Unidos lo es de menos de 80. La capacidad estadounidense de imponer su voluntad mediante sanciones se debilita cuando más países comercian fuera del dólar. Entonces el imperio se vuelve más agresivo, más errático, más peligroso. Intenta aferrarse mediante fuerza bruta. Venezuela, Groenlandia, amenazas contra Canadá, aranceles punitivos contra cualquiera que resista. Pero esta estrategia acelera exactamente el proceso que intenta prevenir la multipolarización del sistema mundial. Cada amenaza a un aliado empuja a ese aliado a buscar alternativas. Cada uso del dólar como arma motiva sistemas de pago alternativos. Cada intervención militar expone la naturaleza violenta del imperialismo y genera resistencia. Trump publicó una carta al primer ministro noruego vinculando sus amenazas sobre Groenlandia con no recibir el Premio Nobel de la Paz. Escribió: considerando que tu país decidió no darme el Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras plus, ya no siento obligación de pensar puramente en paz. Esta es la psicología del imperialismo en su forma más desnuda. No es sobre principios, es sobre ego herido, sobre la creencia de que el mundo le debe algo a Estados Unidos, que tiene derecho divino de tomar lo que quiera. Es la mentalidad del colonizador ofendido cuando los colonizados no le muestran la deferencia que cree merecer. Los pueblos de Groenlandia salen a las calles en protesta. Casi un tercio de la población de Nuuk participó en manifestaciones. Están ondeando banderas groenlandesas,
demandando respeto a su autodeterminación, diciendo claramente que no quieren ser comprados, que no quieren ser ocupados, que quieren continuar su camino hacia la independencia en sus propios términos, no bajo el yugo del imperialismo estadounidense. Su lucha es parte de una lucha global más amplia. Es la misma lucha de Venezuela resistiendo intervención, de Palestina resistiendo genocidio israelí respaldado por Estados Unidos, de todo el sur global resistiendo neocolonialismo. El secretario del Tesoro Scott Bessent restó importancia a la reacción europea, llamándola histeria y diciendo que Europa es débil y no contraatacará. Pero eso es lo que dijeron sobre Rusia cuando impusieron sanciones después de 2022, y Rusia encontró maneras de eludirla fortaleciendo cooperación con China, India y BRICS. Es lo que dijeron sobre Venezuela cuando intentaron estrangular su economía durante una década y Venezuela sobrevivió. Subestimar la capacidad de resistencia es uno de los errores clásicos del imperialismo arrogante. Los costos económicos para Estados Unidos ya son evidentes. Consumidores estadounidenses pagan casi por completo el costo de los aranceles según estudio del Instituto Alemán de Investigación Económica. No es China ni Europa subsidiando la economía estadounidense. Son importadores estadounidenses y consumidores quienes pagan precios más altos. Los aranceles son impuesto regresivo que afecta más a trabajadores de bajos ingresos. General Motors reportó caída del 35% en ganancias del segundo trimestre de 2025, con 1.000 millones en costos de aranceles sobre acero y aluminio. La integración de cadenas de suministro hace que los aranceles sean contraproducentes. Si la historia nos enseña algo, es que los imperios en declive se vuelven más peligrosos, no menos. Alemania en 1914 frente al ascenso de Rusia y Francia lanzó la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico en 1956 invadió Egipto en crisis de Suez tratando de mantener control del canal solo para ser humillado cuando Estados Unidos los forzó a retirarse. Estados Unidos en décadas recientes lanzó guerra tras guerra, Afganistán, Irak, Libia, Siria, intentando mantener hegemonía mediante violencia cuando su poder económico declina. Ahora vemos el próximo capítulo. La pregunta no es si el imperio continuará su declive, la evidencia es clara, sino qué tan destructivo será ese proceso. Lo que presenciamos con las amenazas sobre Groenlandia no es demostración de fuerza de un imperio confiado. Es el colapso nervioso de un imperio que siente el mundo escapándose de las manos. Es desesperación de una clase capitalista que ve márgenes de ganancia disminuir, mercados contraerse, competidores avanzar y recurre al Estado para usar fuerza militar y económica para mantener posición privilegiada. Es la culminación de siglos de acumulación por desposesión, donde el capitalismo occidental construyó riqueza mediante saqueo colonial y ahora intenta continuar ese saqueo contra cualquiera, incluso aliados, cuando ya no puede hacerlo mediante competencia económica. Entender esto, comprender las dinámicas materiales e históricas en juego, es crucial para navegar el mundo en los próximos años. No se trata de apoyar a China contra Estados Unidos o viceversa. Se trata de reconocer que el sistema capitalista global está en crisis, que las contradicciones entre centro imperialista y periferia se intensifican, que la clase trabajadora global tiene intereses comunes contra la clase capitalista global sin importar nacionalidad. Trabajadores europeos, groenlandeses y estadounidenses no son enemigos entre sí. Los enemigos son quienes se benefician de guerra, explotación, división. Corporaciones que quieren minerales de Groenlandia. Fabricantes de armas que se enriquecen con conflictos. Multimillonarios que acumulan mientras el planeta arde. Trump puede publicar todas las imágenes de inteligencia artificial que quiera mostrando Groenlandia como territorio estadounidense. Puede amenazar con aranceles. Puede enviar fuerza militar. Pero no puede detener las fuerzas históricas en movimiento. No puede revertir el declive relativo del poder estadounidense frente al ascenso del sur global. No puede restaurar la era unipolar. No puede hacer que el mundo acepte hegemonía estadounidense cuando se basa cada vez más en coerción y menos en consentimiento. La era del dominio unilateral está terminando, y presenciamos las convulsiones violentas de un sistema que se niega a morir pacíficamente. Para los pueblos de Groenlandia, de América Latina que han vivido bajo la gota del imperialismo durante más de un siglo, de África y Asia que conocen el costo del colonialismo, este momento es peligroso y lleno de posibilidades. Peligroso porque un imperio en caída puede causar daño inmenso. Lleno de posibilidades porque cada acción como las amenazas sobre Groenlandia expone más claramente la verdadera naturaleza del sistema, despierta conciencia, genera resistencia, acelera la búsqueda de alternativas.
Esa búsqueda ya está en marcha. BRICS se expande, incorporando más países cada año, desarrollando sistemas de pago alternativos como BRICS Pay que buscan eludir SWIFT y el control estadounidense sobre las transacciones financieras globales. Están coordinando políticas económicas, aumentando el comercio en monedas locales en lugar del dólar, acumulando oro en sus reservas bancarias centrales a ritmos récord. China y Rusia ya realizan la mayoría de su comercio bilateral en yuanes y rublos. India compra petróleo ruso en rupias. Brasil y Argentina exploran una moneda común sudamericana. Movimientos de liberación nacional ganan fuerza en todo el sur global, desde África, donde países están expulsando bases militares francesas y estadounidenses, hasta América Latina, donde gobiernos progresistas están nacionalizando recursos y rechazando dictados del FMI. La solidaridad internacional entre pueblos oprimidos crece, conectando la resistencia palestina con la lucha venezolana, la soberanía groenlandesa con la autodeterminación africana. El socialismo como alternativa al capitalismo está siendo discutido seriamente por primera vez en décadas entre generaciones jóvenes en el centro mismo del capitalismo, en Europa y Estados Unidos. Encuestas muestran que mayorías de jóvenes en estos países tienen opiniones positivas sobre el socialismo y negativas sobre el capitalismo. Todo es parte del mismo proceso histórico, la transición de un orden mundial centrado en imperialismo occidental hacia algo nuevo, algo que aún toma forma en tiempo real, pero que definitivamente será más multipolar, más democrático, más sostenible que el sistema actual que nos ha llevado al borde del colapso ecológico y la posibilidad de guerra nuclear. Cuando veas noticias sobre Trump amenazando Groenlandia, sobre aranceles contra Europa, sobre intervención en Venezuela, entiende que no son eventos aislados. Son manifestaciones de crisis sistémica. Son síntomas de un imperio en fase terminal. Y son recordatorios de por qué necesitamos urgentemente cambio fundamental en cómo organizamos la economía global, distribuimos el poder, nos relacionamos entre naciones y clases. La alternativa no es retroceder a un pasado que nunca existió. Es avanzar hacia un futuro donde los recursos del planeta sean manejados para beneficio de la humanidad y el ecosistema, no para ganancias de unos pocos. Donde la soberanía de los pueblos sea respetada, no violada cada vez que hay algo valioso bajo su tierra. Donde la cooperación reemplace la dominación como principio organizador de relaciones internacionales. Ese futuro no vendrá fácilmente. Los poderes establecidos lucharán para mantener el status quo que los beneficia. Pero la historia muestra que cuando suficientes personas entienden las dinámicas reales del poder, cuando se organizan colectivamente, cuando construyen solidaridad a través de fronteras, pueden lograr transformaciones que parecían imposibles. El colonialismo formal terminó porque pueblos colonizados lucharon. El apartheid cayó porque la resistencia lo hizo insostenible. El muro de Berlín se derrumbó porque las contradicciones se volvieron insoportables. El imperio estadounidense no durará para siempre por las mismas razones. Lo que está pasando con Groenlandia es un punto de inflexión. Es un momento donde las máscaras caen y la verdadera naturaleza del poder se revela. Lo que esa revelación muestra es que necesitamos estar del lado correcto de la historia, del lado de los pueblos contra los imperios, de la clase trabajadora contra la clase capitalista, de la vida contra la máquina de muerte del militarismo y la explotación sin límites. Ese es el único camino que ofrece esperanza real para la humanidad.